Shalom y bendiciones, amada familia. Una bendecida noche a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados con nosotros por medio de YouTube, Facebook y Zoom. Les saluda su hermano Ricardo Orellana desde Long Island, New York. Primeramente le quiero dar las gracias a nuestro Abba por este privilegio que me está dando de poder presentar en esta noche el estudio que hemos estado llevando, ¿verdad? Con esta hermana Mora Marley Almonte sobre los tiempos del Eterno, o también sobre los calendarios. Le damos gracias a nuestro Abba porque pudimos terminar en este día el trabajo, nos dio el pan de cada día y ahora en esta noche vamos a estudiar la palabra, ese pan de vida, ese pan espiritual. Amén. Y antes de comenzar, también le quisiera recordar, amados hermanos, que se pueden unir al ministerio de Perlas, el conocimiento de Yahweh, Perlas de Saber, por medio de este QR que está aquí. También en la descripción pueden encontrar un enlace para que puedan solo hacer un clic y poder unirse. También en esa descripción, lo que se hayan perdido la primera clase o la segunda clase de este estudio, pueden también unirse, pues ver los videos por medio de ahí para que no se puedan perder ninguna de las enseñanzas que nuestra amada hermana Mora Mare nos ha traído. Bendecimos su ministerio también, el ministerio de a los pies de Yeshua. Amén. Una bendición que ha sido ella. También lo mandan las aliyás semanalmente, todos los días, y le damos todo rabá por eso. Antes de comenzar, también quisiera hacer una breve oración poniendo este programa en las manos del Padre. Amén. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, Señor amado, Padre Elohim Todopoderoso, te damos todo rabá, vino malkeino, por este tiempo que tú nos has regalado de poder estar aquí en Ejar con cada uno de los hermanos, con cada una de las hermanas, Señor Padre Celestial, que están queriendo aprender sobre esta verdad, Padre Eterno. Que seas tú utilizando, Señor Padre Celestial, a la hermana Mora Marley Almonte, Señor Padre Celestial, para poder, Señor Padre amado, seguir enseñando, Señor Padre amado, tus escrituras, Señor Padre amado. Que seas tú, Señor Padre amado, trayendo palabra de lo alto, Señor Padre amado, para que todo lo que salga de sus labios sea conforme a tu Torah y no sus propias palabras, Señor Padre eterno. Y todo lo que venga de ti, que pueda caer como una semilla en tierra fértil para que pueda dar fruto a su debido tiempo, Señor Padre eterno. En el nombre bendito, poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 No sé si también está ahí, por ahí, nuestro amado Roe Daniel. Bendiciones, amado Roe, que el Eterno lo bendiga. Por aquí estamos, amados, como siempre. Atento, Estamos atento. esperando esa bendición que el Padre trae semana a semana a través de la morada Marley Aristi Almonte, que es una bendición para nosotros. Bueno, le enviamos un cordial saludo también a Primicias Ministri, a la Roe Selmalí Descarte, coordinadora general de este ministerio precioso, al cual también nosotros estamos conectados con ellos. Y le damos gracias a cada uno de los hermanos del conocimiento de Yahweh de Perlas del Saber, que también se conectan con nosotros, la Casa de Israel, dispersa entre las naciones, que nos están viendo por Zoom, por YouTube y por Facebook. Un abrazo a la distancia y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y hoy día, amado Ricardo, te cuento que viene algo muy especial. La última, la tercera clase. La morada Marvin dijo que en esta tercera clase hay cosas que van a venir a relucir a nuestra vida espiritual y debemos de saber cuántos candelarios hay en la Biblia, mi amado hermano, y por qué muchas veces personas sin conocimiento muchas veces hablan cosas que no van conforme a las escrituras. Entonces, todos esos pequeños tabú, la Mora Marlin los va a traer hoy día a la luz. Entonces, que el Eterno me les bendiga. Muchas gracias, ministro. Shalom y bendiciones. Un abrazo. Salón, salón, Roe, que el Eterno los siga bendiciendo. Amén, amén. Sabemos, amados hermanos, que hay muchos calendarios, ¿verdad? Sabemos que en las fiestas pasadas ha habido hermanos, ¿verdad? Roes que han celebrado incluso las fiestas del Eterno como un mes antes, ¿verdad? Del tiempo, si se puede decir en esa manera. Y como el Roe dijo, es la última clase, pero primeramente el Padre le siga bendición de la hermana Marley para que pueda traer otra clase más si es necesario. Amén. Y antes de comenzar, quisiera también hacer la bendición de la Torá. Amén. Muy importante hacerlo.
Amén. Baruch atah Yod-Heh Vav-Heh, Eloheinu melech haolam, asher kirishano bemitzvotav betzivano la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah. Bendito sea tu nombre, Señor, para amado. Shalom, shalom, hermana Marle Arista Almonte, que el Eterno la bendiga. El tiempo es suyo, amada. Muchísimas gracias. Como siempre, queridos hermanos, para mí es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes. Hoy vamos a continuar con la última parte del estudio, los tiempos o el calendario del Eterno. Y a modo de recordatorio, ya sabemos que cuando el Eterno bendijo, ¿verdad? Y santificó el séptimo día, comenzó un nuevo orden en el plan del Eterno en su relación con nosotros los hombres, la humanidad. Y ahora podemos ver que el orden que él estableció es de semana de días, eso usted lo puede ver en Éxodo 20:11, con guardar el séptimo día, o sea, el Shabbat, con semana de semana, Levítico 23:6-15, que es guardar una semana de las fiestas del Eterno, semana de meses, eso usted lo puede ver en Levítico 23, 24, 27 y versículo 39, en donde podemos ver el séptimo mes, o sea, las fiestas para el Eterno, y también semana de años, el séptimo año, donde no se sembraba para un año entero, que es el año Shemitah. Entonces, el número 7 podemos ver que es un patrón y está en toda la Torá. Entonces, aprendimos sobre la importancia del Shabbat, de cómo el Eterno estableció este patrón de 7, ¿verdad? Con el Shabbat semanal, con el Rosh Hodesh mensual, con las fiestas anuales, en fin, su calendario es perfecto. Y les invito a que si no ha visto las dos primeras enseñanzas, pues por favor véala para que usted pueda comprender lo que vamos ya a terminar de desarrollar en el día de hoy. Entonces, para poder comprender a cabalidad y apreciar las fiestas, es importante que nosotros como creyentes entendamos el calendario bíblico del Eterno, que solamente Él estableció. Existen dos calendarios principales en la escritura y eso lo vamos a ver ahora. El primero es llamado el calendario civil, el cual es utilizado desde Génesis, o sea, Bereshit 1:1, hasta el libro de Éxodo, que es Shemot, capítulo 12. Entonces, el primer mes del calendario civil es Tishri y se conoce como Rosh Hashanah, el año nuevo judío. El primer día del calendario civil también lo conocemos como Yom Teruah. Entonces, el calendario hebreo tiene 4 cabezas de años, hermanos. 4. Ahora bien, vamos a irla mirando poco a poco para que no haya confusión y entendamos y no quieran pensar que yo estoy cambiando el tiempo. No. Son 4 cabezas de año o año nuevo. Rosh Hashanah, que es el que le acabo de mencionar, que se celebra el primer día del mes de Tishri, marca el comienzo del año en el calendario hebreo. Se traduce Rosh Hashanah como cabeza de año y este día es el día en el que el Eterno juzga a los seres humanos. El primero de Nisan o Abí es el primer día, o sea, el principio del año, según la cuenta bíblica, o sea, de nuestro calendario bíblico, que conmemora la salida de Egipto. El primero de Elul marca el principio de año para calcular el diezmo del ganado y también, un dato muy importante, el primero de Elul inicia el tiempo de introspección que nosotros hacemos en preparación para los días temibles entre Rosh Hashanah o Yom Teruah y Yom Kippur. El próximo es el 15 de Shevat, que se conoce como
el año nuevo de los árboles o Tu Bishvat. Y esta celebración se hace para marcar el inicio de el año, el ciclo agrícola o del tiempo agrícola. Se recuerda la vida, se recuerda el cultivo, la tierra de Israel, los principales frutos. Se comen frutos secos, nueces, almendras en este día. Entonces, Tu Bishvat se utiliza justamente para eso, para iniciar el ciclo agrícola. ¿Por qué? Recordemos algo importante. El calendario hebreo tiene que ver con el tiempo agrícola y lo vamos a ver ahora. Entonces, el segundo calendario, que es el más importante porque estas 4 fiestas, estas 4 fechas, estos 4 años nuevos son importantes dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, los 2 que son más importantes son el civil, porque ahí es donde se hace el cambio de año y vamos a entrar en un poco más de detalle ahora, pero también el calendario bíblico, que es utilizado desde Éxodo capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 22. Aquí el Eterno estableció el calendario religioso y es donde él le dice a Moisés que el pueblo de Israel ese iba a ser el que iba a marcar los tiempos, el inicio de un nuevo año. Entonces, este mes o será principio de los meses para ustedes, será este el primero en los meses del año. El mes al que el Eterno se refería es el mes de Abib, o también conocido como Nisan. Y antes de que el Eterno estableciera el mes de Nisan o Abib como el primer mes del calendario religioso, este era el 7º del calendario civil. Entonces el Eterno nos da el calendario religioso para que podamos entender las fiestas, sus tiempos. Él nos dio esto para que nosotros veamos estos tiempos que están establecidos como sombra de los acontecimientos relacionados con la redención, tomando en cuenta que estos tiempos tendrían un lugar, ¿verdad? Y también una ciudad a donde 3 veces al año el pueblo tenía que ir, principalmente el varón. Entonces, estas fechas importantes del calendario religioso son las mismas fechas que señaló como fiestas en el libro de Levítico o Baikra número 23. Otra razón por la que el Eterno nos dio el calendario civil y también el calendario religioso es para que todo aquel que acepte a Yeshua como su Mesías en su corazón por fe, o sea, emuná, experimente estas 2 estaciones. Así como el primero de Tishri es el primer día del calendario civil y el primero de Abib o Nisan, el primero del calendario religioso, todo aquel que acepta a Yeshua en su vida tiene un cumpleaños físico, que es el día en el que usted nació, y también tiene un cumpleaños espiritual, y usted sabe que es así, que es el día en el que usted acepta a Yeshua como su Mesías en su vida. Entonces, el calendario judío, o sea, o el calendario hebreo, habla de estos 2 inicios de años. Abib, el calendario religioso, Tishri, el calendario civil. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto porque, miren, hermanos, hay mucha información allá afuera y nosotros tenemos que ver todo desde el punto de vista bíblico. Sabemos que, ¿qué es lo que marca el inicio de los meses? Sabemos que es la luna nueva. Número 10:10 dice, tocarán la trompeta en el inicio de vuestros meses. Salmo 81:3 dice, tocar la trompeta en luna nueva. Entonces, la luna nueva es fin de mes e inicio de un nuevo mes. Entonces, la luna sabemos que está girando alrededor de la Tierra, marcando el mes. Ahora bien, la Tierra gira alrededor del Sol en un año. La luna gira alrededor de la Tierra en un mes. Entonces, el calendario religioso
también sirve para otra finalidad, que es marcar las fiestas del Eterno. El 14 de Abib, eso lo vamos a ver en un rato, la panes sin levadura, o sea, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Entonces, sabemos también que los tiempos son importantes para el Eterno. ¿Por qué? Porque Él mismo estableció los tiempos, las fiestas y la manera en la que nosotros debíamos celebrar cada ceremonia, cada fiesta. Entonces, si nosotros no entendemos esto, vamos a dejar pasar tiempos que son proféticos, tiempos especiales con el Eterno, donde Él está esperando a su pueblo para estar con su pueblo. Entonces, viendo todas estas cosas, vamos a ver algo muy interesante. Cuando el Eterno da los tiempos, sabemos que el hombre, tratando de comprenderlos, establece un calendario. ¿Cuál es el origen de los meses hebreos? El mes de Abib o Nisan, a lo largo de los siglos y en la actualidad, la mayor parte de la descendencia del pueblo de Jacob ha vivido y vive en la oscuridad, alejado de todas las verdades y de todos los pilares del culto de la nación hebrea. ¿Por qué? Porque fuimos esparcidos entre las naciones, porque nos olvidamos de la Torá, porque nos olvidamos del calendario, porque nos olvidamos de todas las cosas que tenían que ver con lo que el Eterno estableció. Entonces, nosotros que estamos hoy regresando a la Torá, es imprescindible que regresemos a la raíz, pero no a cualquier raíz, sino a la raíz de nuestra fe y recuperar esos valores de nuestra identidad que ya nosotros habíamos perdido. Entonces, el Eterno establece sus tiempos y como les decía hace un momento, es muy importante entender que el calendario bíblico es un calendario agrícola, es decir, para determinar el comienzo del año y la sucesión de los meses, este se basa en un punto muy importante y es en la madurez de los cultivos, siendo la cebada la principal especie. Y al día de hoy existen en Israel, concretamente en Jerusalén, varios grupos organizados de personas que año tras año están pendientes de la madurez de la cebada para poder seguir los tiempos. Estos, al ver que la planta está madura, entonces declaran el inicio del primer mes, según el calendario hebreo. La historia del inicio del año hebreo bíblico comienza con la séptima de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto como juicio contra sus dioses, que es lo que ya estamos estudiando en esta semana, porque entre hoy y la liga de mañana vamos a ver las plagas. Entonces, la séptima plaga fue una granizada que destruyó la cebada, la cual estaba en cierto punto de su maduración. El lino y la cebada fueron arruinados porque la cebada estaba madura y el lino en capullo, pero el trigo, preste atención aquí, y el centeno no fueron arruinados porque espigan más tarde. O sea, ellos no estaban en este momento en el tiempo de su producción. ¿Dónde usted puede ver eso? Éxodo 9, 31 y 32. Entonces, el primer nombre del mes es Abib, y esta palabra significa espigas verdes. Pues aunque las espigas del grano habían madurado para el momento del inicio del primer mes, todavía estaban blandas. Entonces, en hebreo, Abib, espigas maduras, antiguo nombre cananeo de un mes, correspondiente al primer mes del año israelita. De aquí viene el nombre de la famosa ciudad israelí Tel Aviv. Durante este mes de Abib tenía lugar la cosecha o siega de la cebada que duraba 7 semanas completas. Ven otra vez el número 7. Hasta que se celebraba la cuarta de las fiestas sagradas en la temporada de la siega del trigo, fiesta llamada Shavuot o fiesta de las semanas. Además, en estas fechas comenzaba la temporada de lluvia durante el primer mes. Entonces, las lluvias tardías
o primaverales que causaban la crecida del río Jordán hasta el punto de desbordarse. Al ocurrir el éxodo de Egipto, el Eterno designa el mes de Abib como primer mes del año sagrado. Entonces, él dice que comenzaríamos a contar a partir de ese primer mes. Entonces, cabe destacar que Abib no es un nombre cualquiera que fue escogido para el mes, sino por su relación con la madurez de la cebada. Entonces, ocurre que cuando comienza el mes primero, o sea, Abib, todos los días de la semana no tienen nombre. Recordemos que el único día de la semana que el Eterno nombró es el Shabbat. No se olvide de eso. Entonces, Nisan fue un nombre que se le da a este mes ya después del exilio en Babilonia. Entonces, el nombre Abib fue reemplazado por Nisan, pero es correcto. Si usted le quiere llamar Abib, está en lo correcto. Si le quiere decir Nisan, no hay problema. Ahora bien, la correspondencia entre este mes y el calendario gregoriano coincide habitualmente entre los meses de marzo y abril. En esta época del año, el río Jordán solía estar bastante crecido debido a las lluvias primaverales. Entonces, esto permitía que el cultivo se diera de manera buena, que el fruto madurara, que el lino ya se había recogido en ese tiempo. Por eso es que cuando vemos la historia de Rahab, donde que en su techo había lino y que sirvió de escondrijo entre los espías, fíjense que no hay nada casual en la escritura. Entonces, el tiempo solía ser bastante fresco en el mes de primavera, por lo que en Jerusalén la gente encendía fogatas por la noche para calentarse. Hasta en fechas tardías como el 6 de abril, en Jerusalén podía caer nieve. Ahora bien, esto por parte del primer mes. Ahora, los israelitas, cuando van entonces a la cautividad, entonces también asumen el nombre del mes como Nisan. Entonces, en Pesach, durante el 14 del primer mes de Nisan, y una segunda ofrenda de grano se llevaba pasados 50 días. Entonces, tales ofrendas correspondían de manera natural con las cosechas de la cebada y del trigo. Por eso les digo que este calendario es agrícola, totalmente agrícola. El Eterno siempre le va a hablar a su pueblo a través de cosas físicas y que nosotros podamos entender. Entonces, los israelitas no adoptaron de modo definitivo un calendario perpetuo. ¿Por qué? Porque todavía en el tiempo que yo les estoy mencionando, todo tenía que hacerse a base de mirar el cultivo y la vista de la salida de la luna, pero no cualquier estación de la luna. Recordemos, tenía que ser la luna nueva. Entonces, ya en el siglo IV de la era común, en los días de Gilel, es cuando se adquiere dentro del pueblo un calendario con tiempos establecidos. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, las escrituras nos presentan varias citas que son importantes en cuanto a determinar el conteo de los meses. Por ejemplo, vemos que David nos dejó un claro testimonio en cuanto a la fe de los antiguos hebreos, donde nos describe como el hacedor. Dice que el Eterno hizo la luna para los tiempos, o sea, para sus moedín. Salmo 104, 19. Y tenemos un segundo testigo de que la luna es un factor determinante en cuanto al conteo de las unidades del tiempo, que es el libro de Eclesiástico 43:6, que dice: también la luna, siempre en el momento preciso, marca las épocas y señala los tiempos. Su curso determina las fiestas. Eso está en el mismo capítulo 43, versículo 7. Entonces, recordando lo que Moisés escribió al describir la obra de la creación según los hechos en su orden, en Génesis 1:14, él dijo: dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años.
Y esto aquí, por favor, no lo aparte de su mente, porque ahora es que usted va a entender bien por qué el calendario hebreo es unisolar, o sea, lunisolar. Perdón, esa palabra es un poco difícil para mí. Le voy a repetir el versículo. Grábelo en su mente. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, la escritura no nos dice explícitamente que los meses debían ser determinados basándonos en la luna nueva. Ahora bien, pero ocurre que el término hebreo para mes en sí mismo implica que el mes comienza con la nueva luna. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea es Hodesh y significa luna nueva, un mes. Por eso se llama Rosh Hodesh, primer día del mes. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la palabra Hodesh viene de la raíz Hadash y de acuerdo al léxico hebreo, esto significa pulir una espada. Su sentido primario es el de cortar o pulir o sacar brillo o lustre. Entonces pueden observar, ¿verdad? Algunos ejemplos donde la palabra hebrea Hodesh se usa como mes, como por ejemplo en Primera de Reyes 6:1, 8:2, en el libro de Josué 4:19, en Génesis 29:4 y en el libro de Números 20:21. También hay otros ejemplos donde Hodesh se usa como luna nueva, como en Primera de Samuel 25, en Ezequiel 45:1 y 17. Entonces, en las siguientes citas podemos observar que el sentido de la palabra Hadash es renovaremos, renovar, renueva, se renueva. De la misma palabra Hadash se deriva el título de la segunda sección de los escritos bíblicos que nosotros conocemos como el Brit Hadashah. Entonces, este nombre nos viene por la obra de restauración que Yeshua vino a hacer a favor del pueblo hebreo. Él restauró el valor de la Torá y transmitió, elevó su verdadera interpretación, dando de nuevo el derecho a los creyentes a entrar en la alianza, volviendo a ser considerados hijos del Eterno. Entonces, el resumen de la obra de la restauración que Yeshua hizo, la resumimos con el título de Brit Hadashah, o sea, pacto renovado o alianza renovada. No se ha hecho una alianza nueva, no, sino que se restauró el derecho de Israel, ¿verdad? Aquello que se hizo en el monte Sinaí se restauró. Entonces, basándonos en estos datos, podemos llegar a la conclusión de que hay un problema debido a ciertas interpretaciones. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han oído que hay una constante, no quiero decir pelea porque no es la palabra adecuada, pero vamos a decir contienda en cuanto a cuál es realmente el verdadero inicio de mes. O sea, ¿es cuando la luna está oscura totalmente o es cuando ya se ve el primer hastivo de la luna que realmente parece un pequeñito filo de una espada? Entonces, cierta interpretación hace que algunos grupos se contradigan unos a otros y esto resulta en que unos dan comienzo a los meses un día y otros dan comienzo al día siguiente. ¿Qué pasa? Los primeros toman como comienzo del primer día el momento cuando la luna está totalmente oscura, mientras que los segundos comienzan el mes cuando avistan el primer filo creciente de la luna. Y es imprescindible saber responder, ¿cuál es entonces la correcta luna nueva que da comienzo al nuevo ciclo mensual? ¿Es cuando la luna está completamente oscura? ¿O es cuando se observa a ojo libre, o sea que usted lo puede ver, el filo creciente de la luna? Para dar respuesta a esto, ¿verdad? Ya conocimos la palabra para mes, que es Hodesh, y también su raíz, que es Hadash. Ahora bien, también sabemos que la razón de estas palabras las hallamos en la misma apariencia del momento
cuando la luna se renueva. O sea, el avistamiento de un filo finito de la luna creciente. ¿Por qué? Porque cuando todavía la luna está en oscuridad, no podemos decir que ha habido una renovación. Entonces, para poder tener un buen discernimiento en cuanto a lo que es correcto y cuándo debemos declarar el primer día de los meses hebreos, vamos a tomar en cuenta ciertas definiciones que usa la astronomía como evidencia histórica de la cultura hebrea. Y lo que suele suceder es que las personas confunden estos dos estados de la luna. Suele pasar que muchas veces se confunden, pero entre lo que es para la ciencia la luna nueva y para la creencia, o sea, para nuestra base religiosa, ¿cuál es realmente? Entonces, tenemos que conocer ciertos detalles para que no tengamos confusión. Entonces, vamos a ver algo. De acuerdo a Wikipedia, la luna nueva se denomina como un novilunio o un interlunio. Así se define la fase lunar en la que el cuerpo celeste tiene el 0% de visibilidad. O sea, la luna nueva astronómica, también conocida como luna negra o luna oscura. O sea, usted no ve absolutamente nada de la luna. Si usted mira hacia arriba, usted sí ve el círculo, pero está totalmente oscurecido. Eso es lo que se conoce como luna nueva astronómica, como luna negra o luna oscura. Ahora bien, la luna nueva visible o creciente de luna es la primera aparición de la luna en el cielo después de haberse producido la luna nueva astronómica. Una vez que termina la fase de la luna nueva, la luna comenzará a verse en el cielo como un pequeño rasgo en forma de cuerno o una diminuta, curvatura. Y normalmente usted lo ve ubicado hacia el oeste y una vez ya se ha ocultado el sol. En el crepúsculo muchas veces aún usted lo puede ver y se puede observar esta luna nueva visible, que antiguamente era la señal, o sea, la ot en hebreo, que se esperaba y que el pueblo hebreo utilizaba para dar comienzo al primer día de cada mes. Entonces, vemos que los astrónomos comprendieron pronto que el uso inexacto de la luna nueva para referirse a esta fase llevaría a confusión. Por lo tanto, los científicos, para ser más exactos, ahora distinguen entre la luna nueva astronómica y la luna nueva creciente. La luna nueva astronómica significa la luna tal como el término es usado por los astrónomos, es decir, la fase oculta de la luna en donde usted no puede ver nada. En contraste, la luna nueva creciente usa el término con el significado original de la primera uña o hastivo o curvatura visible. Entonces, según las evidencias culturales históricas de nuestra nación hebrea, dice la enciclopedia judaica que originalmente la luna nueva no era fijada por cálculos astronómicos, sino que era solemnemente proclamada después de que 2 testigos declararan la aparición del creciente de la luna. Y para informar a la población del inicio del mes, eran encendidos faros en el Monte de los Olivos y a partir de ahí por todo el país y en partes del exilio. Más tarde, sin embargo, los samaritanos empezaron a encender faros engañosos y las evidencias revelan que la práctica antigua en la cultura hebrea bíblica era declarar el primer día del mes una vez que 2 testigos avistaban el primer filo de la creciente de la luna renovada, el Hadash, o sea, el brillo. Cuando el templo estaba en pie, se trataba de un festival proclamado por el Sanedrín de Jerusalén después de que testigos declaraban la observación de la luna nueva. ¿Dónde usted puede encontrar toda esta información? En la enciclopedia judía y también en el diccionario del judaísmo en el periodo bíblico, en la página 454. Entonces, la luna nueva
comenzaba cuando la media luna delgada de la luna era primero visible al atardecer. Entonces, el antiguo calendario judío no dependía de cálculos matemáticos y arreglos, sino que se estableció de mes a mes de acuerdo a la aparición física de la luna nueva. Los testigos que habían visto la primera señal de la luna creciente en el horizonte después de la puesta del sol. Entonces, se esperaba que ellos reportaran el hecho a las autoridades. Y ahí entonces quedaba proclamado el nuevo mes. Debido a la expatriación de los judíos, seguir con la práctica de determinar el comienzo del mes en función al avistamiento de la luna en Israel se complicó. Por lo tanto, se optó por cálculos astronómicos para establecer un calendario predeterminado que pudiera regular la fe de todos independientemente del lugar en el que el judío o el hebreo vivía. Y este calendario preestablecido y avalado por la autoridad del Sanedrín tuvo establecimiento oficial alrededor del siglo IV por medio del rabino Hillel II. Los documentos nos revelan que antes de Hillel la enseñanza era, como les digo, con 2 testigos activaban el avistamiento de la luna y se declaraba que ya había un nuevo mes. Ahora bien, como el pueblo se va al exilio, luego se desintegra el Sanedrín porque ya no había templo, Hillel instituye el segundo este calendario permanente basado sobre cálculos matemáticos, cálculos fijos, ¿verdad? Que él hizo en donde él pudo determinar cuándo era luna nueva, cuándo la luna estaba oscura, cuándo la luna era creciente. O sea, él hizo un trabajo que, bueno, yo digo que solamente el Eterno pudo haberle dado la sabiduría a este señor para hacer todo lo que él hizo. Entonces, los historiadores de las primeras épocas, después de los discípulos, como Filón de Alejandría, han dejado constancia de que primero se hacía con el avistamiento por 2 testigos, pero luego con el calendario de Hillel. Ahora bien, vamos a ver ahora, porque de acuerdo a Maimónides, los rabinos, cuando el Sanedrín cesa, o mejor dicho, deja de existir, entonces ellos asumieron el calendario de Hillel como una práctica para que todo aquel que estuviera en el exilio, no importaba en dónde estuviera, pudiera celebrar las fiestas, las lunas nuevas, todo en el mismo tiempo. Entonces, el Sanedrín, para los que no saben, es el nombre dado, ¿verdad?, en la Mishnah al consejo de 71 sabios judíos que constituían la Corte Suprema y el cuerpo legislativo en Judea durante la época romana. Entonces, ellos, cuando ven que va el pueblo a estar ya disperso, ellos deciden tomar el calendario de Hillel y ponerlo como el calendario que iba a llevar el pueblo de Israel. Santificaron los meses a partir de la observación de los cálculos hechos por Hillel. Entonces, es importante entender algo, hermanos. Sabemos que quizás el plan del Eterno no era que hubiese en su pueblo un calendario con ya las fechas establecidas, pero fijémonos que el pueblo judío, tratando de evitar que el judío se fuera a dispersión como las demás tribus, ellos entonces se sujetan a este calendario. Ahora bien, el calendario civil inicia, como ya les dije, con el 1 de Tishri, el calendario religioso con el 1 de Abib o Nisan. El calendario civil termina con el mes de Elul, que ahí el 1 de Elul ya sabemos que hay otra fiesta que es cuando
otro inicio de año y cuando vamos a comenzar el conteo, ¿verdad? De los días terribles para llegar a las fiestas de otoño, pero el calendario bíblico termina con el mes de Adán. Entonces, hemos aprendido a través de estos estudios que las fiestas son los planos a través de los cuales el Eterno revela su plan de redención para el hombre y para la tierra. Luego de la caída en el jardín del Edén de Adán y Eva, es como que el Eterno trató, ¿verdad?, de asegurarse de que su plan de redención para el hombre y para la tierra se cumpla. Y se tiene que cumplir a través de Yeshua. Entonces, las fiestas están divididas en dos porciones principales, que son las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera nos enseñan acerca de la primera venida de Yeshua y las de otoño acerca de la segunda venida de Yeshua. Las primeras, las de primavera, ya tuvieron un cumplimiento, pero las de otoño todavía nosotros estamos esperando el cumplimiento de esas fiestas. Y en el libro de Oseas 6:3 está escrito, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, la lluvia tardía y temprana, en este pasaje normalmente se interpreta como la venida del Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Pero la verdadera interpretación es que la lluvia tardía y la lluvia temprana se está refiriendo a la primera y la segunda venida de Yeshua. El Eterno diseñó las fiestas, como hemos venido viendo hoy, en un contexto totalmente agrícola. Y a lo largo del año, las lluvias caen en Israel en estas dos épocas principales, en la primavera y en el otoño. Entonces, podemos ver que para el término lluvia tardía se usa la palabra hebrea moré, que significa maestro, y que para la expresión a su tiempo, en el libro de Joel 2:23 en hebreo, se usa la palabra sedaká, que significa justicia. Entonces, el maestro de justicia es uno de los términos que describen a Yeshua. Yeshua, el maestro de justicia enviado por el Eterno, como podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 2. Entonces sabemos que Yeshua fue enviado a la tierra, o sea, él vino a la tierra para enseñarnos fielmente acerca de la justicia, de cómo el Eterno nos envía su lluvia fielmente. La cosecha representa a los creyentes en Yeshua y es el fruto que la lluvia, o sea, Yeshua está produciendo. Entonces, en Levítico 23:2 está escrito que las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclaman como santas convocaciones, y aquí la palabra hebrea traducida como convocaciones es la palabra mikra, que significa un repaso. Entonces, de ello podemos ver que el Eterno nos dio las fiestas para que estas fueran repasos, hermanos, anuales de los eventos que se llevarían a cabo como parte de la redención. Entonces, dado que el Eterno nos dio repasos para enseñarnos acerca de los principales acontecimientos de la redención, si queremos llegar a entenderlos, debemos comenzar justamente por lo que estamos haciendo, entendiendo el calendario, el tiempo, los tiempos del Eterno. Entonces, brevemente, porque ya esto lo hemos estudiado en otros estudios, las fiestas de primavera son 4. Pesach, que no es una fiesta, pero que sí va ligada con la que es la fiesta, que es panes sin levadura o Hamaxá. Luego vemos primicias o Bikurim, y luego la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés. Entonces, Pesach se celebra el primer mes del calendario religioso de Abib, también conocido como Nisan, en el día 14. Panes sin levadura, Hamaxá, sigue inmediatamente después del primer día de la Pascua, o sea, al caer la tarde, se celebra el día 15 de
el mes de Abib o Nisan. La fiesta de las primicias o primeros frutos de la cosecha de cebada o bikurim se celebra durante la misma semana de panes sin levadura, pero esta siempre cae al día siguiente del Shabbat semanal. O sea, que bikurim, al igual que Shavuot, siempre va a caer un primer día de la semana o lo que nosotros conocemos como domingo. El Eterno no dio fecha para bikurim. Entonces, en tiempos antiguos, en este día se mecían los tallos de cebada, o sea, el sumo sacerdote, ante el Eterno como parte, ¿verdad?, de la ceremonia que él mismo estableció. Entonces, la fiesta de las semanas Shavuot también se conoce con el nombre de Pentecostés, comenzando desde la fiesta de las primicias o bikurim, o sea, al día siguiente del Shabbat semanal, se cuentan 50 días con lo que se conoce el conteo del Omer. Recordemos que cuando yo digo al día siguiente, el día, ¿verdad?, bíblico comienza al caer la tarde. No se olvide de eso. Comienza al caer la tarde hasta el día siguiente. Es el día bíblico. Entonces, Shavuot también tiene que caer al día siguiente del Shabbat semanal, o sea, un primer día de la semana o lo que nosotros conocemos como domingo. Que se esté celebrando de otra manera, hermanos, respetemos eso, pero lo que nuestra escritura nos dice en el libro de Levítico o Baikra es que tiene que ser al día siguiente del Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque el conteo del Omer son 7 semanas, son 49 días y el 50º día es lo que se conoce como Shavuot. Las fiestas de otoño comienzan con un periodo de 40 días, conocido en hebreo como Teshuvah, que significa arrepentirse o volver o regresar. Este periodo de 40 días da inicio al 6º mes del calendario religioso en el mes de Elul y se cierra en el 10º día del 7º mes con Yom Kippur o el día de la expiación. Cada mañana en las congregaciones, en las sinagogas, luego de las oraciones matinales, o sea, del Shaharit, se toca el shofar, excepto en los días del Shabbat, y el día que precede a Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Entonces, cada día se leen salmos, se hacen las oraciones de arrepentimiento, y el nombre bíblico de Rosh Hashanah es Yom Teruah. O sea, no está mal si usted le dice Yom Teruah o si le dice Rosh Hashanah, porque sea como sea, es un inicio de año. Ese día se celebra el día de la creación del hombre, el 1 de Tishri. Entonces, el Eterno nos dio este día para enseñarnos acerca de la resurrección de los muertos, la coronación de Yeshua, las bodas de Yeshua con su pueblo y mucho más. Entonces, este día marca tanto el año nuevo del calendario civil como el inicio de un periodo de introspección conocido como los días santos que culminan en Yom Kippur. Por lo tanto, los últimos 10 días del periodo de 40 días de Teshuvah, comenzando el 1 de Elul, que ya lo vimos, también se llaman los días santísimos. Otra cosa interesante es que en el periodo de 7 días, que va desde el día 3 hasta el día 9 de Tishri, estos días son conocidos como los días temibles o días de asombro. Ahora, ¿por qué es tan importante entender las fiestas de otoño? Recordemos algo. Ya vimos que en Yom Teruah, el Eterno pasa juicio sobre cada ser humano. Pero en Yom Teruah, Él pasa juicio sobre el pueblo en general. Entonces, el Eterno puso estos días especiales en su calendario para enseñarnos acerca del periodo de tribulación que vendrá sobre la tierra, lo que se conoce como Shelai Shel Mashiach. Estos 7 días corresponden a 7 años de tribulación
conocidos en hebreo como los dolores del parto del Mesías, que fue lo que le acabo de decir, Shelai Shel Mashiach. Entonces, Yom Kippur, el día de la expiación, se celebra en el 10º día del 7º mes. Entonces, fíjese que el Eterno, para algunas fiestas, dio fechas exactas. No necesariamente caen en el mismo día, pero sí dio fechas exactas, ya que Rosh Hashanah nos enseña acerca de la resurrección de los muertos, lo que les había mencionado, la coronación de Yeshua como Mesías, las bodas del Mesías y los días terribles. Pero Yom Kippur nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua, cuando él posará su pie en el monte de los olivos, de acuerdo a Zacarías 14:4. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, se celebra desde el día 15 del 7º mes hasta el día 21 del mes de Tishri. Esta fiesta dura 7 días. ¿Recuerdan lo que les estaba hablando de fiesta de semana? Esta fiesta nos enseña acerca del gozo del reino mesiánico, conocido en hebreo como el Atilavo. Y para los que no conocen este término, como el milenio, hermanos. El Atilavo es lo que nosotros conocíamos como el tan esperado milenio, el reino milenario de Yeshua. Entonces, el día que sigue, al día siguiente, el día 21 de Tishri, que es el último día de Sukkot, se celebra un día muy especial que se llama Shemini Atzeret y es conocido como el 8º día, de acuerdo a Levítico 23:36, y cae en el día 22 del mes de Tishri. Otra fiesta también que celebramos en esos días es el Simchat Torah, que se celebra conjuntamente con Shemini Atzeret. Simha significa regocijarse en hebreo, por lo que Simchat Torah lo que significa es que nosotros nos regocijamos con la Torah. Y hago un recordatorio. Para el creyente en Yeshua, la Torah es desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, en los tiempos antiguos, esta fiesta se celebraba el día 22 de Tishri, el mismo día de Shemini Atzeret. Pero hoy se celebra el 23 de Tishri. Entonces, la celebración de Shemini Atzeret y de Simchat Torah se lleva a cabo en 48 horas, pero se considera como si fuera solamente un día. Entonces, este es solo una de las dos, ¿verdad?, instancias en el año bíblico en la que un periodo de 48 horas es considerado como si fuera un día largo, un día extendido. El otro es en Rosh Hashanah, que cubre el periodo del primer y segundo día del mes de Tishri, Shemini Atzeret y Simchat Torah, los cuales fueron establecidos por el Eterno para enseñarnos cómo serán las cosas luego de la era mesiánica o el milenio, cuando el mundo entre en la eternidad. Entonces, ¿por qué son tan importantes las fiestas? Miren, hermanos, las fiestas tienen una aplicación histórica, una aplicación mesiánica y una aplicación espiritual. La aplicación histórica de las fiestas, por ejemplo, Pesach, la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Panes sin levadura, la salida de Egipto. Primicias, el cruce del Mar Rojo. Pentecostés o Shavuot, entrega de la Torá en el monte Sinaí y años más tarde el derramamiento del Ruach HaKodesh. Rosh Hashanah o Yom Teruah, el sonido del shofar, año nuevo para nuestro pueblo. Día de expiación o Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, pedía perdón por los pecados del pueblo, y Sukkot, la entrada en la tierra prometida, o sea, el gran regocijo. Esa es la aplicación histórica. Vamos a ver ahora la aplicación mesiánica. De Pesach, muerte de Yeshua en el madero. Panes sin levadura, la sepultura de Yeshua. Bikurim, la resurrección de Yeshua. Pentecostés, manifestación del Ruach HaKodesh en el libro de Hechos, capítulo 2. Rosh Hashanah o Yom Teruah, resurrección de los muertos, el levantamiento de los creyentes
Yom Kippur, el día de la segunda venida del Mesías. Tabernáculos o Sukkot, la era mesiánica, el milenio o lo que se conoce en hebreo como el Atit Labo. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación espiritual? Hermanos, esto es hermoso. Miren, Pesach, arrepentimiento, Teshuvah, fe o emuná en la sangre de Yeshua. Panes sin levadura, santificación y separación del mal a través de la inmersión en agua, o lo que nosotros conocemos como el bautismo. Bikurim, caminando en una nueva vida. Shavuot, bautismo en el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh y crecimiento en la fe, en la emuná, en el eterno. Haciendo aliyah, o sea, subiendo espiritualmente. Yom Teruah o Rosh Hashanah, oír, Shema, el llamado del shofar que hace el Eterno para nuestras vidas. No sé si usted ha oído testimonio, yo tengo uno. De mis inicios, cuando estaba llegando a las raíces hebreas, una mañana recuerdo que fui a orar muy temprano y oí un shofar tan grande y yo decía, pero ¿y dónde? Yo hasta pensé que había dejado a la adoración encendida en mi radio, pero no era eso, era un shofar. Entonces, el día de la expiación o Yom Kippur, ceder nuestras vidas al Eterno para poder alcanzar una nueva vida en su presencia. Y Sukkot, reposo diario en nuestro Adón Yeshua y en su reino en nuestros corazones. Entonces, ¿son importantes? Son extremadamente importantes. Entonces, según el calendario, existen 9 fiestas. ¿Por qué? Porque yo les estoy dando estas, pero hay 2 más. Hay algo también que tenemos que mencionar y es el año del jubileo, lo que también se conoce como el Yobel. ¿Por qué? Hermanos, la fiesta del 1 de Tishri se utiliza para el conteo del año del jubileo. Entonces, las otras 2 fiestas que no están en la escritura como fiestas, pero que nuestro pueblo las celebran son Hanukkah y Purim. Entonces, Hanukkah sabemos que es la fiesta de las luces, es una festividad en donde nosotros celebramos la restauración, la recuperación y la purificación del templo. También se celebra el milagro, ¿verdad?, del aceite, pero la base fundamental de esta fiesta es la recuperación, o sea, se restableció, se limpió, se levantó, se purificó el templo de Jerusalén. Y esta fiesta normalmente cae el 25 de Kislev. Purim es otra fiesta que se celebraba el 14 y el 15 del mes de Adar. Y la palabra Purim deriva de la lengua arcadia y significa suerte y se piensa que signifique también porción. Y es una festividad que trae mucho gozo. Tristemente, en el pueblo judío llega hasta el extremo de llegar a emborracharse. Algunos se disfrazan. No estoy de acuerdo con ninguna de esas 2 cosas. Los respeto. No entro en eso. Pero esta festividad tiene como origen en el libro de Esther, cuando se relata la salvación de los judíos de Persia de ser aniquilados por Hamán. Y ya sabemos que Hamán era un descendiente de uno de los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, descendientes también de Esaú, y la fecha en la que se celebra Purim es el 14 del mes de Adar. Entonces, que es la fecha en la que Hamán había decidido matar a todos los judíos, pero el Eterno, a través de la reina Esther, pone gracia y favor en el rey y los judíos fueron salvados y Amán fue muerto.
Entonces, estas fiestas son las fiestas que normalmente rigen a nuestro pueblo. Ya sabemos que para poder celebrarlas correctamente, tenemos que estar alineados, hermanos, con el calendario del Eterno. ¿Por qué? Porque es muy posible que suceda lo que nos estaba comentando el hermano Ricardo al inicio, que un grupo celebre una semana antes, un mes antes o tiempo después de lo que en realidad marca el calendario del Eterno. Entonces, son tiempos proféticos, son tiempos en los que nosotros debemos estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y el calendario hebreo es diferente al calendario gentil o al calendario gregoriano que usamos. Para nosotros, ¿verdad? La fiesta, las fechas no caen en el mismo día cada año, haciendo necesario el hacer referencia al calendario hebreo. ¿Por qué les digo esto? Hermanos, usted no se ha dado cuenta cuántas personas se ponen a profetizar el 1 de enero de que el Eterno le dijo, de que el Eterno le habló, usando un calendario que no es el calendario del Eterno. Entonces, para nosotros poder entender el tiempo del Eterno, tenemos que entender y aprender el calendario hebreo, el calendario de la Biblia, porque esos son los tiempos señalados del Eterno. Y los tiempos, nos guste o no, y no lo digo por nosotros los que ya hemos creído, sino por los que todavía no creen, tienen que ver con Shabbat, Rosh Hodesh, aunque no está establecido literal en Levítico 23, y las fiestas del Eterno. En Colosenses 2, 16 al 17 se nos dice que estas fiestas del pueblo de Israel son sombra de lo que ha de venir, indicando que son imagen de grandes eventos proféticos, de los cuales ya 4 de ellos se han cumplido y faltan 3 por cumplirse. Entonces, el calendario hebreo está basado en cálculos astronómicos, como les estaba comentando hace un rato, que surgen de una combinación entre el año solar y el año lunar. El calendario hebreo se basa en el ciclo de renovación lunar, que ya aprendimos que se hace todos los meses, a diferencia del calendario gregoriano, que es únicamente solar. Y en el Talmud, en el tratado Rosh Hashanah 25, el rabino Gamaliel explica que la luna se renueva. Ya aprendimos el término. Hodesh, cada 29 días y medio, 2/3 hora y 73 halakim o partes. O sea, que los ciclos lunares de la luna tienen la siguiente duración: 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos. O sea, un año lunar, si vamos a calcular todos los meses, ¿verdad? Cuando la luna se renueva, serían 354 días, 8 horas, 48 minutos y 36 segundos. El año solar, el tiempo que transcurre entre el instante en que el sol pasa por el punto de primavera, o sea, el equinoccio, o la igualdad de horas entre el día y la noche en el hemisferio norte, hasta su regreso al mismo punto un año después, es lo que se denomina un año solar. Año solar dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Entonces, el año solar es más largo que el año lunar en 10 días, 21 horas y 10 segundos. Fíjense los cálculos que se tuvieron que hacer para tener tiempos exactos o por lo menos aproximados. Entonces, el mes hebreo o Hodesh comienza con el nacimiento de la luna nueva, conocido en hebreo como el Molad Halevaná. Y el calendario hebreo es lunisolar, ya que combina en su estructura
el año lunar y el año solar. Recuerdan que les dije que recordaran en su mente las palabras bíblicas donde dice cómo estableció el Eterno los tiempos desde Génesis. ¿Las lumbreras para qué? Exactamente. Entonces, debido a que el año hebreo es más corto que el año gregoriano en casi 11 días, y como según la ley judía se debe festejar Pesaj en el mes de primavera o Nisan, porque eso es lo que el Eterno estableció y no nos podemos mover de ahí, los sabios judíos instituyeron la prolongación del año, lo que se llama como Ibur Hashanah. En los años prolongados, y eso vamos a ver qué es lo que significa eso, se agrega, esta es la respuesta, un segundo mes de Adar. O sea, que esos años incluyen los meses de Adar 1 y Adar 2. En hebreo, Adar Aleph y Adar Bet. Entonces, se fijó que en esos años prolongados, el mes de Adar Aleph o 1 tendría 30 días y Adar 2 o Bet tendrían 29 días. Entonces, en el calendario hebreo se divide en ciclos lunares de 19 años. Y en cada uno de estos ciclos se fijaron 7 años prolongados. O sea, recuerden, año prolongado es el año que tiene los 2 meses de Adar. Y 12 años regulares. O sea, 7 prolongados y 12 años regulares. Entonces, en cada ciclo, los años prolongados son el año 3, el 6, el 8, el 11, el 14, el 17 y el 19. Todos los meses hebreos tienen un número fijo de días, excepto los meses de Heshvan y Kislev. Estos 2 meses son flexibles por ser los primeros del año y nos permiten saber en el inicio de cada año las fechas exactas de las festividades, los ayunos y las demás conmemoraciones del pueblo de Israel. Entonces, en este aspecto existen 3 posibilidades. Si el mes de Heshvan y Kislev tienen 29 días cada uno, el año tendrá 353 días y se denomina año incompleto. Si Heshvan tiene 29 días y Kislev tiene 30, el año será de 354 días y se denomina año regular. Si Heshvan y Kislev tienen 30 días cada uno, el año será de 355 días y es denominado año completo. Entonces, en el año 4119, en el 359 de la era común, el sabio Gilel, hijo de Rabí y Yehudá Hanasí, institucionalizó el calendario en forma definitiva. Y a partir de entonces se fijaron los meses y la duración de los años. De acuerdo a una fórmula definida, este calendario hebreo fue aplicado hasta el año 4600 o 840 de la era común, siendo perfeccionado y aprobado por el Rabí Saadia Gaón. Entonces, desde entonces y para la eternidad, el calendario hebreo está en vigencia sin haber sido hecho ninguna nueva modificación. Ahora bien, pero Marley, espérate, porque mira, hay otros calendarios, sí, eso lo vamos a ver ahora. Pero entonces, ¿cuál es el que realmente vamos a llevar? Vamos a dejar esa respuesta para el final. Entonces, para saber cuál es el año hebreo que corresponde a un determinado año gregoriano, lo que se hace es que se debe sumar la cifra de 3760 al año gregoriano. Es la forma más fácil. Entonces, según el calendario hebreo, ¿en qué año se descubrió América? En el 1492. Para saber qué fecha del calendario hebreo es, usted suma 1492 más los 3760 para dar el año 4252. ¿En qué año hebreo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Lo mismo. Usted toma el 1939 y le suma los 3760 y da que la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo al calendario hebreo, fue en el 5699. Para saber si un año hebreo determinado es regular o prolongado, lo dividimos por 19. Entonces, la cifra queda como resto de esta división, nos indica la ubicación de ese año dentro del ciclo de 19. Por ejemplo,
El año hebreo, voy a usar un año antiguo, 57-55, para saber si fue regular o prolongado, se divide 57-55 entre 19 y nos da 302 y queda un resto de 17. Entonces, el año 17 en cada ciclo es prolongado. ¿Recuerdan los números que le di hace un ratito? Que tenían los años prolongados son 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19. Si el resto le da ese número, uno de esos números, entonces un año prolongado. Entonces, el año 57-55 tuvo los meses de Adar 1 y Adar 2. Y el año gregoriano 2000 fue un año hebreo prolongado. Para saber eso, el mismo procedimiento. Sumamos a 2000, 3760, fue el año 57-60 del año hebreo, luego se divide entre 19, que da 303, y queda un resto de 3. Entonces, ese fue un año prolongado también. Entonces, ¿qué pasa con el calendario de Gilel II? Este calendario fue elaborado para el año 350 después de Yeshua. Y este Gilel II era un sumo sacerdote en la época. Este calendario estaba basado en cálculos matemáticos y astronómicos, a diferencia del calendario gregoriano. Se calcula de acuerdo, como hemos visto, por el ciclo solar y el ciclo lunar. Los meses se inician en base a la luna nueva y se toman en cuenta las fases de la luna. Entonces, el año dentro de este calendario es básicamente de 12 meses, donde 6 meses son de 29 días y los otros 6 meses de 30 días, para un total de 354 días aproximadamente. Entonces, a diferencia del calendario gregoriano, que es regido por el ciclo solar, se tarda 365 días. O sea, hay 11 días, como hemos visto, de diferencia entre el calendario gregoriano y el calendario de Gilel. Ahora bien, muchos dicen, pero el calendario de Gilel no es exacto porque hay unos años que fueron quitados, o sea, deberíamos estar un poco más adelantado en el tiempo, sí. Se redujeron una cantidad de años, eso lo vamos a ver, porque ellos no calcularon parte del tiempo que duró el pueblo de Israel en el exilio en Egipto. Entonces, ¿por qué entonces se tuvo que utilizar un calendario que no es el calendario gregoriano? Porque el calendario gregoriano no tiene nada que ver con lo que dejó establecido el Eterno. Cambiaron el día sagrado del Eterno por el día domingo, y es un calendario que es básicamente enfocado en el sol. Y de acuerdo al calendario bíblico, recordemos que vimos que dice que se tiene que contemplar el sol, la luna y las estrellas. Entonces, este calendario no lo usa. Ahora bien, vamos a ver ahora un poco de lo que es los meses dentro del calendario hebreo. Tishri, como yo les dije, y según lo que yo estudié, se celebra el Año Nuevo Civil porque, de acuerdo a lo que los judíos han estudiado, fueron creados Adán y Eva. Entonces, por los nombres de los meses, nosotros podemos también tener un entendimiento de los meses. Por ejemplo, Abid, ya sabemos lo que significa Abid. También lo llaman Nisan. Y si usted va al calendario gregoriano, queda entre marzo y abril. Luego viene el mes de Iyar, que queda entre abril y mayo. Sivan entre mayo y junio. Tamuz entre junio y julio. Ab, julio y agosto. Elul entre agosto y septiembre.
Tishri entre septiembre y octubre, Heshvan entre octubre y noviembre, Kislev entre noviembre y diciembre, Tevet entre diciembre y enero, Sebat entre enero y febrero, Adar entre febrero y marzo, como mes de compensación. El segundo Adar se llama Beadar también. Entonces, cuando le colocan al cuarto mes a Tamuz, adorado en Babilonia, Siria, Fenicia y Palestina, este era un dios de la agricultura y de los rebaños. Tisri viene de la expresión Tisritu, que significa comienzo, y ellos lo enfocaron como el comienzo del año en ese mes, y aquí hay algo importante. El nuevo comienzo o la nueva etapa anuncia las fiestas de las trompetas. Entonces, luego de Tishri viene Heshvan, que significa octava luna. Y el calendario bíblico es el que nosotros estamos analizando hoy. Hillel, haciendo los cálculos matemáticos, pudo determinar en qué estación, en qué mes del calendario gregoriano iba a caer cada uno de los meses bíblicos. Ahora bien, vamos ahora a ver de manera resumida, por cuestión de tiempo, porque ya casi estamos terminando, un poco de cada calendario. Existen diferentes calendarios. Ya sabemos desde el inicio del estudio que los calendarios se utilizan para sistematizar la medida del tiempo, para saber cuándo son las estaciones. Y uno de los calendarios más antiguos es el musulmán. Y este es única y exclusivamente en torno a las fases de la luna. Ellos no toman en cuenta ni las estrellas ni el sol. Y este calendario musulmán también es tan antiguo como el calendario egipcio. El calendario egipcio era en función del sol. Y ambos calendarios, se trata de una herramienta que ha acompañado al hombre, al ser humano, desde hace mucho tiempo. Estos dos datan de alrededor del 8000 antes de la era común y se medía el tiempo tanto por la luna, en el caso del calendario musulmán, o como el sol en el calendario que se usaba en el antiguo Egipto. Entonces, después del calendario Egipto, otro de los calendarios, porque el calendario de Egipto fue uno de los pioneros en el desarrollo del calendario solar, y este dividía el año en 12 meses de 30 días cada uno. El calendario egipcio tenía 360 días. Entonces, luego de este viene el calendario romano, y este tenía un enfoque lunar. Fíjense cómo varían. Con 10 meses que no coincidían con los ciclos astronómicos, y esta falta de sincronización llevó a la necesidad de reformas que finalmente dieron lugar al origen de los meses del año que utilizamos hoy. Entonces, el Imperio Romano jugó un papel crucial en la evolución del calendario. Bajo la influencia de los egipcios, los romanos adoptaron un calendario solar. Sin embargo, fue con la llegada de Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, cuando se hizo una reforma significativa en el calendario. Numa añadió 2 meses. Miren los nombres: Januarius y Februarius, para alinear mejor el calendario con el año solar. Y esta modificación fue un paso importante hacia la creación de un calendario más preciso y funcional, aunque requería ajustes para evitar el desfase de las estaciones. Entonces, luego viene otra reforma hecha por Rómulo a Numa Pompilio. Entonces, el calendario romano primitivo, que se le atribuye a Rómulo, solamente tenía 10 meses, comenzando marzo y terminando en diciembre. Entonces, él le agrega los 2 meses que le comenté, y Januarius y Februarius, que usted sabe que es enero y febrero. Entonces, extendiendo el año a 355 días y mejorando la alineación con las estaciones. Luego, los pontífices responsables de mantener el calendario
a menudo añadían días adicionales de manera arbitraria para ajustar los desfases, lo que generaba confusión. Y esta situación persistió hasta la llegada de Julio César, quien implementó el calendario juliano, el sistema solar de 365 días con un año bisiesto cada 4 años. Esta reforma fue fundamental para estabilizar el calendario y establecer una base más precisa para el futuro calendario que es usado mundialmente hoy, que es el calendario gregoriano. Ahora, es importante que se entienda que en el tiempo de Yeshua, porque yo he visto muchas personas hablando de que Yeshua utilizaba el calendario tal, el calendario y eso lo vamos a ver ahora también, pero el calendario realmente que se utilizaba en esa época era el calendario juliano. Entonces, los nombres de los meses: enero, en honor al dios Jano; febrero, purificación; y februo. Este era el segundo del año y tiene sus raíces en los rituales de purificación que se llevaban a cabo en la antigua Roma. El mes de marzo, muerte y guerra, el tercer mes del año, está dedicado al planeta Marte, el dios romano de la guerra. Abril está relacionado con Venus y la fertilidad, símbolo de belleza y fertilidad. El mes de mayo se le da ese nombre por la diosa Maya y los ancianos. Esta diosa de la fertilidad y del crecimiento en la mitología romana. Ella era considerada una de las Pleiades, o sea, hijas de Atlas, y su culto estaba asociado con el florecimiento de la naturaleza y el inicio de la temporada agrícola. El mes de junio se le da ese nombre por Juno y los jóvenes, y es el sexto mes del año dedicado a Juno, la diosa romana del matrimonio y la protección femenina. El mes de julio, el legado de Julio César. Se le da el nombre porque él era la persona más influyente en la historia romana. Agosto, se le da este nombre por el emperador Augusto y el tiempo que él duró. Luego era Augusto al principio y luego se cambió a agosto. Y originalmente también él se llamó Sextilis. El mes fue dedicado a Augusto en reconocimiento de sus logros y su papel en la consolidación del Imperio Romano. Luego viene septiembre y el mes de septiembre lleva su nombre de septiembre a diciembre. Lo que ellos hicieron fue que tomaron nombres que reflejaban la posición original en el calendario romano. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que derivan de las palabras latinas septem, 7, octo, 8, noven, 9, dicem, 10, respectivamente. Entonces, estos nombres se mantuvieron incluso después de que el calendario fuera ajustado para incluir enero y febrero. Entonces, la numeración de estos meses es un recordatorio del antiguo calendario romano de 10 meses que comenzaba en el mes de marzo, coincidencialmente. ¿Por qué? Porque si vemos, el calendario hebreo inicia también entre marzo y abril. Entonces, el calendario juliano y el año bisiesto, ya sabemos que este calendario fue introducido por Julio César, fue una reforma crucial que transformó el calendario lunar romano en un sistema solar de 365 días con la adición de un año bisiesto cada 4 años para corregir el desfase con el año solar real. Entonces, la reforma gregoriana la hizo Gregorio XIII. Este era un papa que estuvo en posición en el año 1582 y fue una respuesta a las discrepancias que tenía el calendario juliano. La diferencia de 11 minutos por año había resultado en un desfase de casi 10 días, lo que afectaba la celebración de la Pascua y otras festividades religiosas
que de por sí ya ellos habían cambiado. Entonces, con la adopción del calendario gregoriano, esto fue un proceso gradual, ya que no todos los países en el mundo lo aceptaron de inmediato. Sin embargo, su precisión y coherencia con el año solar lo convirtieron en el estándar mundial que utilizamos todos los países en el día de hoy. Y gracias a esta reforma, el significado de los meses del año y su correspondencia con las estaciones se mantuvieron precisos. Entonces ya vimos el calendario de Gilel, que es un lunisolar. Los meses inician con la conjunción lunar, tiene 12 meses. Ya este lo vimos, no voy a entrar mucho en detalles. El calendario de Enoch, calendario prominentemente solar de invariables 364 días de duración anual. Es un intento por reconocer al Eterno, aunque rechazado por la mayoría. Y realmente no es un calendario, porque se enfoca en la observación de las lumbreras por estación y el Shabbat cae cada 9 días, lo que es totalmente fuera del orden del Eterno de 7 días. Sus fundamentos están en libros no autorizados, es decir, única y exclusivamente usted los va a encontrar en el libro de Enoch y Jubileos. Entonces, hay una cosa muy importante. Estos libros nos traen mucha luz. Yo los utilizo, pero siempre y cuando usted pueda comprobar muchas de las cosas que estamos leyendo ahí en la Biblia. Y este calendario de Enoch ha traído una división muy grande dentro del pueblo del Eterno. Este calendario no admite los 365 días y las 6 horas que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Y sí es solar, pero contradice la misma norma, hermanos. Entonces, contradice también la Torá y la instrucción de la Torá. ¿Por qué? Porque cambia el Shabbat. Y es un calendario única y exclusivamente solar, cuando se supone que nuestro calendario deba tener la luna y el sol. El calendario caraíta, que muchos dicen que era el calendario que Yeshua observaba. No. Este calendario usa solamente el inicio del año Abib, lo que está bien porque está en la Biblia. Y también es un intento de no seguir las costumbres rabínicas, pero tampoco es un calendario estable. No le dan prioridad al sol, ni a la luna, ni las estrellas. Ellos utilizan solamente la observación del crecimiento de la cebada. Entonces, al ser la cebada madura, lo que determina el inicio del año para este calendario, en varios años celebran la fiesta de la Pascua en fechas cerradas, y así sucede con todas las demás fiestas. Porque cuando usted comienza con una fiesta errada, termina con las demás desfasada porque están fuera de tiempo. Entonces, hermanos, no todo lo que nosotros aprendemos hoy día tiene base bíblica. Siempre yo les recomiendo a las personas, todo esto que yo les he traído en estas 3 semanas, vuelva y escúchelo, busque los versículos, no me crea a mí. Es importante, hermanos, que usted mismo verifique la información. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los hermanos o lo que hacían los hermanos de Berea. Nosotros no podemos seguir simplemente sentados y escuchando. El calendario de Gilel tampoco es un calendario completamente exacto, pero es el que más se acerca a lo que el Eterno estableció. Yo estoy segura, hermanos, que cuando venga Yeshua, Él nos va a traer el entendimiento correcto de todas las cosas. Y ya para terminar con este estudio, quiero dejarles esta última información. Hay muchos más calendarios a lo largo del mundo. Está el calendario de Enoch,
También está el del Chabat lunar, está el calendario budista, el calendario chino, el calendario Isidi, el hindú, el japonés, el musulmán que lo mencioné, el persa, el maya, el calendario azteca, el badí, el andón, el taboada aramayo, el diaguita cacano, el asiático, el celta, el egipcio, el helenístico, el hispánico, el inca, el irlandés, el juliano, el romano, el ruso, el kurdo, el kit. Hay incluso un calendario colombiano. Entonces, ¿cuál es el objetivo en realidad de este estudio? Hermanos, es que regresemos a la raíz, que busquemos cuál es realmente la voluntad del Eterno. Porque para nosotros poder guardar sus fiestas, necesitamos entender sus tiempos. Nosotros vivimos en este mundo, pero nosotros no somos parte de este mundo. Nosotros estamos en esta tierra, pero nosotros no nos regimos por el calendario de este mundo. Claro, usted no va a firmar un cheque. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, yo voy al banco con un cheque que diga 57.85 y me lo van a devolver. Tengo que utilizar el calendario romano, gregoriano. Pero es lo que dice la Escritura. Estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Tenemos que darle al César, o sea, al mundo lo que es del mundo, pero al Eterno lo que es del Eterno. Busquemos su voluntad. Vayamos a la Escritura. Y que nadie nos mueva, hermanos, con palabras vanas, ni con cosas que no tienen un fundamento bíblico. Shalom, shalom. Yo espero que de verdad este estudio haya sido de mucha bendición. Para mí, investigar y prepararlo fue de tremenda bendición. Yo misma aprendí muchas cosas que tampoco sabía, pero es lo que les digo, tomemos el tiempo, busque, verifique los versículos que les di y véalo por usted mismo. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Shalom, shalom, amada hermana Marley. Cuando estaba dando también el estudio, ¿verdad? Me llegó cuando estuve ministrando, me llegó en mente el libro de los jubileos, ¿verdad? El capítulo 1, y quisiera leerlo, solo 2 versículos para no extender el tiempo, que dice: y esconderé mi rostro de ellos y los entregaré en manos de los gentiles para su cautiverio, y para que sean presa y para devorarlos, y los quitaré de en medio de la tierra y los esparciré entre los gentiles. Y se olvidarán de toda mi Torá y de todos mis mandamientos y de todos mis juicios, y se desviarán en cuanto a los ciclos del año y los Shabbatot y las celebraciones, los jubileos y las ordenanzas. Vemos como en los versículos anteriores también que como por motivo por qué ocurrió de esto a los hijos de Israel, que se volvieron por ejemplo, dioses extraños, se olvidaron de los mandamientos del Padre, y dijo que caminaríamos detrás de las enseñanzas de los gentiles. Y como dijo anteriormente, no para creer, ¿verdad? Mucha gente que no cree en estos libros, pero lo importante es relacionar con la Torah, con la palabra. Y esto puede ser relacionado con el libro de Oseas 2:11, para ser exacto, que dice que el Eterno no cesará de su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, Rosh Hodesh, y sus días de reposo y todas sus festividades. Pero gloria al Padre que está trayendo esta restauración, está utilizando maestros para ponerlo usted también, por ejemplo, trayendo esta verdad al pueblo. Amén. Shalom, shalom, Roy Daniel, bendiciones. Y tiene... Amén, shalom, shalom, bendiciones, estimado Ricardo. Bendiciones, Mora Marlene. Bueno, preciosa introducción que usted ha traído a la luz, haciendo entender por medio de las escrituras que el calendario que nosotros utilizamos es totalmente bíblico. Y también hablando un poquito de lo que personas que quizás están enseñando mal a las personas acerca por ejemplo, como usted dice, el calendario civil y el calendario eclesiástico.
Ujú. Entonces, muchas veces toman textos fuera de contextos y llevan a personas a errar. Y el problema está que muchas veces aún personas que conocen ya esta verdad como la que usted está trayendo a la luz, Mora Marley, y si se la tratan de explicar a otra persona, simplemente son rechazadas o juzgadas o menospreciadas porque solamente lo que vale es el fundamento de la persona que se dice. Por eso es que vemos hablando en las redes sociales similitudes de cosas erradas que no van conforme a la Torá. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la mayoría, como hemos venido de la diáspora, hemos venido de las ramificaciones al estudio de la Torá, tomamos ciertos textos de la Torá y los tomamos para conveniencia y hacemos lo que nosotros deseamos y lamentablemente las escrituras mismas lo dicen. Yeshua lo dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerían al hoyo. El problema está de tomar algo como una base, como una doctrina y un fundamento, queriéndolo mostrar y no muchas veces no apegan. Por ejemplo, como dijo usted, Mora Marley, y nosotros también estamos de acuerdo en lo que usted dice. Utilizamos los libros de apoyo, pero concordándolos con la Torá. Si no Exactamente. pega con la Torá, no Póngalo va. ahí un ratito, vamos a dejarlo. No, no es que lo desechemos, pero póngalo ahí. Lo que no entendamos, dejémoslo ahí mientras tanto, en lo que el Eterno nos trae claridad. Porque ese es el problema. Miren, han incluso, ¿usted sabe lo que es poner el libro de Enoch por encima de la Torah? ¿Qué estamos haciendo? Y otra cosa importante que quiero decirles es, fíjense que cuando se declara Rosh Hodesh, casi siempre se hace 2 días. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿Saben por qué? ¿Por qué se hacen 2 días? Para los que están en Israel y los que están en la diáspora, para que todos estén en el mismo como regocijo de declarar el nuevo mes. Por eso usted ve que hay personas que quizá hoy están declarando el nuevo mes y otros mañana. No es que está mal, es que se hace 2 días. Y eso viene desde la antigüedad, porque cuando los samaritanos comenzaron a encender las falsas fogatas, entonces ellos lo que hacían era que enviaban enviados. Ya se declaró, ya se declaró, ya se declaró. Entonces, son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta y bueno, tomemos lo bueno, tomemos las cosas buenas y pongamos de lado aquellas cosas que no nos son beneficiosas y que quizá no entendemos todavía. Sí, lo que usted está diciendo, estamos conectados en eso, Mora Marley. Tomemos lo que el Padre nos está trayendo a la luz, para relucir, para nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, ya mismo aclaramos algo sobre lo de Rosh Hashanah, que muchos han dicho, no, si tú celebras Rosh Hashanah, estás negando al Mashiach, porque estás yéndote con otro calendario y estás haciendo esto y este otro. Y como la otra vez usted ponía un ejemplo, por ejemplo, en en las naciones sabemos que hay un calendario que es el calendario juliano, pero también son repartidos en lo que en antes se conocía, ahora ya no se lo topa, pero en antes decían, toca arreglar el calendario para las fechas que vamos a entrar al colegio, por decir así, o los Ah, niños van a entrar a la escuela. Entonces tenemos que también conectar esta parte con lo que nos dice la Torah. Ahora, el problema está, vuelvo y le repito, en que muchas veces hablamos mal de muchas cosas sin tener conocimiento. Por eso es que yo he dicho esto, Mora. El que no nació para conocer de la historia, no ha nacido para hablar de la historia. Entonces, totalmente errados muchos. Siga, Mora. yo lo veo algo bonito porque fíjese lo que nos estaba puntualizando uno de de los puntos que hablamos de los 2 años nuevos principales. Yo nací en una fecha, pero yo nací en Yeshua en otra fecha. Entonces le voy a contar algo más. Cuando el Eterno le da a Moisés, usted sabe que
todo lo que tiene que ver con el calendario se regía por el sol, la luna y las estrellas. Y usted sabe que ahí tendríamos que entrar en otro tema, que es el zodiaco, los planetas y todas esas cosas. Cuando el Eterno le dice al pueblo a través de Moisés, este será el nuevo mes, el inicio de los años, el Eterno lo que hizo fue justamente las palabras que dice, la palabra que dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Él sacó a Israel de los calendarios que habían y él le da un calendario que no tenía nada que ver ni con astro, ni con influencia de estrella, ni nada. O sea, es como que él sacó a Israel y lo puso para que se rijan por él, por el calendario de él. Por eso es que tenemos que estudiar y ver qué es lo que dice el Eterno. Ah, no, pero espérate, si mi calendario tiene que tener la luna, la estrella y el sol, no puede ser un calendario lunar solamente. Pero espérate, si me dice que son estas tres cosas, tampoco puede ser solar solamente, porque el Eterno lo dijo. Él creó el sol, la luna y las estrellas para que nosotros pudiéramos conocer los tiempos. Entonces, Él nos ha dado todo, pero no nos percatamos de los detalles. Yo sé que quizás hoy traje mucha información, porque inclusive gente se quedaba como, y mira, nadie ha hablado, nadie ha dicho nada, pero mírenlo de nuevo, vale la pena dedicarle un momento a esto. Porque es que así, cuando alguien venga y te diga, no, mira que el calendario de Enoch, pero el calendario de Enoch dice, no, espérate, pero mira, aquí dice esto y aquí me dice esto. Ya usted tiene base bíblica, no pensamiento suyo ni interpretación suya, no, base bíblica. Para usted decirle a la persona, no, mira, de acuerdo a esto, el Eterno me está diciendo a mí que mi calendario tiene que tener estas condiciones. No sé si alguien quiera decir algo más, no sé. Amén, amén. La Por el pregunta momento, a la pregunta a circuito cerrado. Sí, al circuito cerrado hacemos las preguntas y listo. Podemos ir haciendo la oración por lo que la Mora hizo la enseñanza y cerramos y nos quedamos a circuito cerrado. Invitamos a los amigos que están en Facebook y en YouTube para que se conecten y cualquier pregunta le hacen a la Mora a circuito cerrado. Amén. Amén. amén, amén. La razón que no oye micrófono, hermano, es porque está silenciado. Estamos pendientes de su enseñanza, ¿no? Entonces, estamos atentos a lo que el Padre le ha ministrado. Le damos todo raba por su vida, amada hermana Mora Marley, que el Eterno la siga bendiciendo y a su lindo ministerio. Amén. Le- ah, Como dijimos, amados hermanos, a la Mora Marley lo ha traído esta bendición sobre los calendarios, el calendario del Eterno, el tiempo del Eterno, una bendición que no se puede perder, que ya en la descripción puede hallar la primera parte, la segunda parte también, y ya con este estudio estamos en la tercera, una bendición que los ha traído, y el Padre está trayendo toda esta verdad a su pueblo, ¿verdad? Fuimos engañados afortunadamente, pero el Padre siempre trae la verdad a la luz. Amén. Y antes de despedirlos, también quisiera hacer la bendición después del estudio de la Torah. Amén. Baruch atah Yorhei Vavhei Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet behayei olam natan betoheinu. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres Yahweh, dador de la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. En el nombre de Yeshua el Mashiach, Rey de Israel. Amén. De amén, amados hermanos. También después de los anuncios, vamos a tener un corto tiempo para alguna pregunta que ustedes tengan. Voy a poner también el enlace para que se puedan unir en Zoom, todo lo que están conectados en YouTube, para que se puedan unir directamente. Amén. Damos todo a Rabá. También se pueden unir al ministerio, el grupo del ministerio por medio de WhatsApp, por medio de este QR. Como les dije anteriormente, también tenemos ahí la hermana Mora Marley por alguna pregunta. También pueden obtener el enlace de su ministerio si están disponibles aquí. Creemos que somos uno en Yeshua, no somos divididos, trabajamos juntos
tenemos esa mentalidad, ¿verdad? No somos, no tenemos que, los de aquí somos un ministerio, los otros son los otros, estábamos juntos para traer esta verdad. Amén. Damos toda raba por su tiempo, que el Eterno lo bendiga y que tengan una bendecida noche. Shalom, shalom.